Eh, bueno, en este caso vamos a empezar a estudiar lo que es la combinatoria. La combinatoria básicamente es una organización, una eh, ordenación o una disposición de elementos que puede ser de un solo elemento o de la totalidad de los elementos. Es importante destacar que la combinatoria es una parte de las matemáticas, ¿no? Es una parte de las matemáticas que nos permite ver las formas en cómo los conjuntos o los elementos pueden disponerse. Existen dos formas de ser combinatorio, ¿ya? Una en la que sí afecta el orden, en la que se toma en cuenta el orden, ¿ya? Y otra en la que no se toma en cuenta el orden. Es importante hacer esta diferencia porque el orden de los elementos a veces depende efectivamente de quién comienza, quién termina y otras veces no importa. Es el caso, por ejemplo, de las permutaciones, ya en el que sí importa el orden y en las que, por ejemplo, podemos ver la llegada de los atletas a la meta, en donde el primero recibe la medalla de oro, el segundo la medalla de plata y el tercero la medalla de bronce, y no es posible cambiar ese orden. En el caso donde no importa el orden, tenemos como por ejemplo ya un batido de frutas, ¿no? Donde podemos hacer un batido con 3 ingredientes: leche, plátano, mora, y cambiar el orden de esos ingredientes. Entonces a esas las llamamos combinaciones. Las permutaciones ya tienen una fórmula donde podemos decir que intervienen dos elementos, n y r, dos variables, n y r. De igual manera que las combinaciones, también intervienen esos dos mismos elementos que son n y r. Es claro que cuando nosotros hablamos de n, es el número total de elementos que puede tener el conjunto del cual se va a tomar elementos. Estos números que se toman ya son llamados o representados por una R minúscula. Las permutaciones se representan con una P, ya como superíndice, una R que es, como ya dijimos, el número total de elementos, y una R que es el número de elementos que se toman de ese conjunto total. De la misma manera, las combinaciones se representan con una letra C, un superíndice N, que representa lo mismo, el número total de elementos de un conjunto, y R que va como subíndice y es el número que se toman de ese conjunto total de elementos. Es decir, por ejemplo, hacer una combinación de 3 elementos de un conjunto de 5, o una permutación en el cual hay 5 elementos en el conjunto y estos se ordenan, se disponen o se organizan de 3 en 3. Básicamente podemos decir que N y R son representaciones para ambos casos, tanto para las permutaciones como para las combinaciones. Básicamente esa es nuestra primera parte de combinatoria, ¿ya? Y pues tenemos las fórmulas, ¿no? Entonces las fórmulas de permutaciones, estamos hablando de que interviene una cantidad denominada, tanto para permutaciones y combinaciones, interviene una cantidad denominada o un operador denominado factorial. ¿Qué es el factorial? Simplemente es la multiplicación sucesiva, regresiva hasta 1. Ejemplo, si nosotros tenemos 5 factorial, estamos diciendo que vamos a multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Si tenemos 4 factorial, estamos diciendo que vamos a multiplicar 4 por 3, por 2, por 1. Es básicamente eso. En la fórmula de permutaciones, como podemos ver en la pantalla, ya la permutación es igual a n factorial sobre n menos r factorial. En las combinaciones tenemos una pequeña variante de la fórmula, y básicamente es n factorial sobre el producto de r factorial y n menos r factorial. Hay que hacer una aclaración. En muchos libros de la teoría combinatoria, ya a la permutación se le llama también variación. Dentro del programa del Bachillerato Internacional, en la calculadora gráfica,
pues tenemos la tecla NPR, que básicamente implica la permutación, lo que estamos viendo, ¿ya? Y es básicamente se la trata de la misma manera que la variación, sabiendo que la variación tiene efectivamente un concepto diferente, pero parten de lo mismo. Necesitan un orden específico en ambas, tanto en la permutación y la variación necesitan un orden, lo que no sucede en la combinación. Tenemos como ejemplo práctico, por ejemplo, ya el conjunto A compuesto por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y lo que se nos pide es cuántas combinaciones son posibles de 3 en 3. Entonces extraemos los datos, donde n es el conjunto total de esos elementos, el total de elementos de ese conjunto, en este caso que sería 5 elementos. Y R son los números que se toman de esos elementos, en este caso estamos tomándolos de 3 en 3. Entonces de ahí lo que procedemos es simplemente hacer un reemplazo de fórmulas donde n es 5 y r es 3. De ahí pues simplemente introducimos los datos, ingresamos los datos y nos queda 5 factorial sobre el producto de 3 factorial y 5 menos 3 factorial. Haciendo las operaciones necesarias, entendiendo que 5 factorial es una multiplicación sucesiva, regresiva hasta 1, podemos decir 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Y la parte de abajo, pues 3 factorial es 3 por 2 por 1 y 5 menos 3 es 2 factorial, es decir, 2 por 1. En total, 10 combinaciones. Eso es básicamente un ejemplo práctico, es decir que si nosotros buscáramos las combinaciones de 1, 2, 3, 4, 5 de 3 en 3, nosotros tendríamos que son 10 combinaciones. Cabe destacar que en este caso de las combinaciones, ya decir 1, 2, 3 es lo mismo que decir 3, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, porque básicamente el orden aquí no importa. Y el conjunto 1, 2, 3 es igual al conjunto 3, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1, etc. Vamos a hacer el ejemplo con el mismo caso, ya para las permutaciones. Básicamente lo que nos dice es cuántas permutaciones tenemos ya con 5 elementos de igual manera tomados de 3 en 3. Y de la misma manera lo que tenemos que tener claro es que las permutaciones o el conjunto de las permutaciones va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una permutación 1, 2, 3, ya no es lo mismo decir 3, 2, 1 o 2, 1, 3 o 3, 1, 2, etcétera, porque aquí el orden sí importa. Esto es lo más importante para saber diferenciar que entre lo que es una permutación o una combinación, nosotros tenemos que tener claros el orden. Retomando el ejemplo, podemos decir que n es igual a 5, que es el número total de elementos que tiene ese conjunto, del cual vamos a tomar 3 elementos para hacer las diferentes permutaciones. En este caso vamos a tener una permutación de 3 sobre 5, donde aplicando la fórmula tenemos 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial. Haciendo las operaciones necesarias tenemos que el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y 5 menos 3 factoriales 2 por 1. Haciendo pues las simplificaciones necesarias, entonces lo que vamos a tener nosotros es que 5 por 4 por 3, eso es igual a 60 combinaciones. Como ustedes pueden ver, las combinaciones, el número de combinaciones en las mismas condiciones que las permutaciones de las mismas combinaciones que las combinaciones son más numerosas. ¿Por qué? Porque aquí sí hay un orden, porque no es lo mismo decir 1, 2, 3 que 3, 2, 1, que 2, 1, 3, etc. Entonces podemos ver esa característica, que bajo las mismas condiciones las permutaciones tienen más subconjuntos que las combinaciones. Cabe destacar también que cuando nosotros hablamos de n y r estamos hablando ni siquiera de números enteros, estamos hablando de números naturales, es decir, números que pueden ir desde el 0 en adelante. De tal manera que nosotros cuando hablamos de una multiplicación
de una multiplicación regresiva, digamos así, hasta 1, nosotros lo que estamos diciendo es vamos a multiplicar restando 1 siempre, es decir, 5 por 4, por 3, por 2, por 1 en el caso del 5 factorial, y en el caso del 4 factorial pues estamos diciendo 4 por 3, por 2, por 1, ¿ya? Entonces, tenemos también una característica importante que la vamos a manejar a lo largo de este tema en el curso. Podemos decir que al número C con superíndice n y subíndice r se le llama número combinatorio, ¿ya? Se le llama número combinatorio y se representa también con un paréntesis, ¿ya? Con un paréntesis, y dentro de ese paréntesis en la parte superior a n y en la parte inferior a r. Por ningún caso se lee n sobre r, se lee número combinatorio de r sobre n o simplemente combinación de r sobre n a este número combinatorio. Entonces, cuando de aquí en adelante tengamos ese paréntesis n sobre r, pues estaremos diciendo que es un número combinatorio y no podemos confundirnos con permutación porque directamente ya nos dice combinatorio. ¿Ya? Es básicamente lo que tenemos que saber en esta parte, ¿no? En esta parte de combinatoria que nos va a ayudar básicamente y va a ser una herramienta útil para lo que es el teorema del binomio, que es el caso de nuestro taller. Eso que está subrayado ahí o que se está encerrando con líneas discontinuas es básicamente lo que nosotros conocemos con número combinatorio y que lo vamos a manejar frecuentemente a partir de ahora en el tema que nos corresponde, que es teorema del binomio.